Buenos días a todos. Gracias, Sergio, por la presentación. En primer lugar, agradecer a los asistentes, en particular a los socios que vienen de lejos a nuestra ciudad. Y me corresponde hacer la presentación de Gobierno Abierto y Transparencia en la Diputación de Málaga. Gobierno abierto, además, ya se ha mencionado en la propia presentación que han hecho los socios antes. Vamos a hablar de herramientas que ayudan, lo ha comentado nuestro diputado, herramientas que ayudan a acercar la administración a los ciudadanos y de cómo las tecnologías de la información contribuyen a ese acercamiento, a mejorar ese acercamiento. Gobierno abierto, bueno, la presentación va a hablar de tecnología, pero no va a ser una presentación tecnológica. Vamos a hablar de lo general, de las definiciones, de qué entendemos nosotros por gobierno abierto y transparencia y cómo luego, y gracias a proyectos como Penguin, hemos hecho actuaciones concretas que en el caso de la Diputación de Málaga les vamos a presentar a lo largo de la jornada. A ver si me aclaro cómo paso. ¿Con esto? ¿O voy directamente al teclado? Vale, me aclaro. Gracias. Bien, vamos a hablar primero de las definiciones. ¿Qué entendemos por gobierno abierto? Es un concepto, no es fácil encontrar un consenso sobre qué se entiende, es un término que está de algún modo en construcción, es relativamente reciente, las políticas sobre gobierno abierto. Hay cierto consenso en hablar de tres términos que conjuntamente ayudan a definir lo que a nivel global entendemos por gobierno abierto. Los tres pilares sobre los que se basa son, por un lado, transparencia, por otro lado, participación y, por otro lado, colaboración. Y hay un término, los que nos dedicamos a la tecnología nos gusta en particular, que es el término de gobierno electrónico. Gobierno electrónico es la suma, ¿no? Lo hemos puesto ahí como una fórmula, la suma del concepto de gobierno abierto con administración electrónica. Las tecnologías aplicadas a la administración electrónica, junto con el gobierno abierto, contribuyen a lo que algunos también llaman gobierno 2.0, un gobierno más cercano a la ciudadanía, que utiliza medios electrónicos para facilitar el acceso y que a nivel estratégico, con las estrategias de gobierno abierto, transparencia, participación y colaboración, junto con la administración electrónica, permite un gobierno mucho más cercano a la ciudadanía. La administración electrónica, en este caso, con tres pilares básicos, ¿no? Por un lado, la modernización de la administración, la reducción de las cargas burocráticas y, como decíamos, el empleo de medios electrónicos para facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información de los ciudadanos. Bien, vamos a entrar en las definiciones concretas de cada uno de esos tres términos que componen una estrategia global de gobierno abierto. Por un lado, y de manera muy particular, es algo que ya se ha mencionado en las presentaciones de los ponentes anteriores, la transparencia en la actividad pública se articula a través de obligaciones de publicidad activa. Me voy a detener en esta parte de publicidad activa y ahora comentaremos más en detalle. E implica que la información sobre las actividades de los organismos públicos se elabore y esté a disposición del público de forma oportuna, en formatos abiertos y sin restricciones para reutilizarlos. La publicidad activa es un término que viene definido en la legislación española, luego entraremos más en detalle en él, y se refiere a la necesidad de publicar información no solicitada de algún modo. Es una información que ya está tasada, ya hay un esquema de información que hay que suministrar y hay una obligación, en este caso por parte de las administraciones públicas, de suministrar esa información. Tiene que ser además en formatos accesibles, abiertos, disponibles para todo el mundo y que sean reutilizables. Por otro lado, el otro pilar básico del gobierno abierto es la participación, que implica que el ciudadano puede tomar parte en la discusión y toma de decisiones políticas y que además puede contribuir con ideas y propuestas que lleven a hacer leyes, políticas y a tomar decisiones que sirvan mejor al bien común. Bien, esto es otro pilar fundamental que es relativamente novedoso y viene también del concepto de sociedad o de sociedad tecnológica. Todos probablemente ahora tengan en su bolsillo, en su mano, un smartphone, un teléfono. Lo que hasta hace poco servía para hablar y recibir llamadas, ahora se convierte en un aparato que nos permite estar en cualquier momento y en cualquier lugar en contacto, entre nosotros, con otras personas. En cualquier momento ahora puede subir alguien una foto a su Twitter o a su Facebook
Y, bueno, pues esa conexión nos permite, ¿por qué no?, ponernos en contacto también con nuestros gobiernos. Una sociedad mucho más activa y con medios tecnológicos que le permiten ese acceso, al final redunda en exigir ese tipo de participación exigible a los gobiernos para, ¿por qué no?, participar en las decisiones que no son propias. Ahora ese concepto se eleva a lo que antes era una sociedad más pasiva que recibía las acciones de gobierno, ahora una sociedad activa que exige participar en las decisiones de sus propios gobiernos. Y por último, el tercer pilar es el de colaboración. Se define como la interacción entre administraciones públicas y entre estas y todos los agentes de la sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales hasta sujetos individuales, con la finalidad de maximizar la eficiencia y la eficacia de la acción de gobierno. En este caso estamos hablando de una relación más horizontal entre administraciones y administraciones con ciudadanos. Es esencial que se rompan los límites que hasta ahora tenemos, así que parece que haya fronteras dentro de las propias administraciones. La información, y aquí también gracias a las tecnologías de la información, permiten fluir y eliminar los límites entre distintas administraciones. El ciudadano ya no entiende conceptos como váyase usted a una administración distinta. Debe haber opciones de colaboración entre administraciones y entre la sociedad civil para que la información se pueda ofrecer al ciudadano, siendo este el foco del que recibe el servicio, ¿no? Voy a añadir un par de definiciones más. No son los 3 pilares de gobierno abierto, son herramientas adicionales, son elementos más técnicos, pero que contribuyen y que forman parte. De hecho, se ha hablado también en la presentación anterior sobre términos esenciales para entender el gobierno abierto. Por un lado está el Open Data, los datos abiertos, que se refiere a actuaciones que tienen por finalidad la apertura pública de datos que deben ser accesibles y reutilizables para favorecer la transparencia del gobierno y la generación de riqueza a través de su explotación. Es un concepto distinto al de publicidad activa. En las opciones de transparencia hay una información obligada por parte de la gestión de la administración. En este caso estamos hablando de toda la información que los entes públicos deben ofrecer a sus ciudadanos. Hay una directiva europea que lo regula, que es de 2003, que ahora está en revisión. Hay una legislación, en este caso española, que regula la obligación de las administraciones, en este caso, a ofrecer y generar riqueza a través de los infomediarios para que la sociedad civil pueda valerse de esa información y generar riqueza. Veremos a continuación un proyecto que se ha hecho en este caso con el proyecto Ágora de Open Data en la Diputación de Málaga. Y por último, y como herramienta esencial también de gobierno abierto, es la rendición de cuentas, accountability. Es un término que se puso de moda en un memorándum el presidente Obama cuando al inicio de su mandato en 2009, con lo que, de algún modo es el origen de los conceptos de gobierno abierto, y hablaba de la rendición de cuentas como elemento esencial y ahí viene la definición, es un concepto que implica que todas aquellas personas que manejan fondos públicos deban tener unos objetivos claros y medibles y deban dar cuenta y asumir la responsabilidad acerca de cómo y en qué gastan el dinero y qué resultados han obtenido, así como que existan vías para controlar y para denunciar las irregularidades. En un mundo convulso como en el que vivimos, el rendir cuentas, no solo a posteriori, sino a priori, creo que es esencial. Se habla en la definición de que hay unos objetivos previos, es decir, el gobernante debe decir qué es lo que va a hacer y cuánto se gasta, ya no solo el concepto de qué se gasta mi dinero. Los gobernantes deben ser capaces de decir y la ciudadanía exigir saber con antelación en qué se va a gastar ese dinero y cómo se está gastando el dinero, si se han cumplido los objetivos y, lógicamente, para evitar irregularidades y evitar temas como la corrupción. Y es precisamente, aquí terminamos un poco el ámbito de las definiciones y vamos a pasar a cómo se entiende el gobierno abierto, vamos a pasar de lo general a lo particular. A nivel global, en principio, les voy a enseñar un mapa que es un poco nuestro escenario de trabajo. O sea, ahora mismo la situación, ahí está todo el mundo. Este es el índice de percepción de la corrupción que Transparencia Internacional publica todos los años. Es un índice muy fiable porque está basado en encuestas ciudadanas, se revisa cada año, lleva bastantes años haciéndose y da entre un índice de 0, donde se percibe más corrupción, hasta 100, donde se percibe menos corrupción, establece un ranking de países
Y por eso decía que es nuestro escenario de trabajo. Mejorar esa situación es lo que los gobernantes y los técnicos nos debemos poner de acuerdo para mejorar. En un extremo están países como Dinamarca y Nueva Zelanda, son los únicos que están en el nivel más alto de percepción de sus ciudadanos. Y en el otro extremo, países como Somalia y Corea del Norte. En medio estamos todos los demás y debemos aunar esfuerzos entre todos para mejorar esa percepción, la percepción de nuestros ciudadanos. Como iniciativas para mejorar eso, me he permitido elegir una que yo considero que es una de las más eficaces. Es muy reciente, del año 2011, es la Open Government Partnership, la OGP en sus siglas en inglés, la Alianza para el Gobierno Abierto. Lleva muy pocos años en funcionamiento, inicialmente 8 países, que ahora son 64, firman un acuerdo del que forman parte tanto gobierno como sociedad civil. Yo creo que ahí está uno de los valores. Las propuestas vienen de la propia sociedad y los gobiernos participan como un ente más. El formato, bueno, ahí ven distintos colores, hay distintos niveles de planes de acción. Por ejemplo, España se encuentra en el segundo plan de acción, veo que Túnez está en el primer plan de acción, es decir, varios de los países que estamos aquí representados ya están trabajando con esta iniciativa, que se concreta en una guía que puede consultar, está a disposición de todo el mundo, donde hay una serie de topics, de temas propuestos por la sociedad civil y en las que los gobiernos se comprometen, de hecho se denomina así, hay una serie de compromisos que son valorables y bueno, durante un periodo de tiempo permiten a los ciudadanos colaborar y participar, lógicamente con el beneficio que tiene el cumplimiento de los objetivos. Ahora mismo en España, en ese segundo plan de acción, hay 10 compromisos en funcionamiento, termina en 2017. 2 de ellos, de esos 10 compromisos, están ya concluidos, creo que son 6 están en estado avanzado, 1 está en desarrollo y 1 de ellos está no iniciado todavía. Vamos a pasar a ver ahora, visto un poco el nivel global, a nivel de transparencia como pilar fundamental de gobierno abierto, las iniciativas, en este caso en nuestro país, en España, a nivel tanto normativo como práctico. Hay una ley, la Ley 19/2013, que habla sobre transparencia, aunque bueno, realmente son 3 conceptos los que revisa. Transparencia en la actividad pública, ya hemos hablado de lo que es publicidad activa, el reconocimiento y garantía del acceso a la información y las obligaciones de buen gobierno. Voy a permitir leerles el primer párrafo del preámbulo, que les sugiero a quien tenga acceso que se lo lea. Es una ley muy atractiva y el preámbulo en particular es muy interesante. Y dice que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podemos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De algún modo resumen los conceptos que venimos hablando en las definiciones anteriores sobre lo que es gobierno abierto. Está plasmado en una ley y es una ley que ya está vigente y en funcionamiento. De hecho, ahora cuando hablemos de plazos, en muy pocas semanas entra en funcionamiento aquí en España. Los 3 pilares sobre los que se basa son transparencia en la actividad pública, la que exige a los gobernantes el cumplimiento de la publicidad activa y establece una serie de criterios que se concretan en 3 grupos. Por un lado, a nivel institucional, organizativo y de planificación, hay una serie de obligaciones que se debe cumplir con información sobre desde la composición de los órganos de gobierno, los currículum de los gobernantes, etcétera. A nivel organizativo, con cómo es la composición y el personal que trabaja en cada una de las organizaciones, y a nivel de planificación. La publicidad activa obliga a que se hagan planes previos y que se informe de ellos a los ciudadanos y que conozcan cuál es el resultado de la ejecución de los mismos. En cuanto a la garantía de acceso a la información, reconoce que cualquier ciudadano tiene acceso a cualquier información que esté disponible de sus administraciones, de las administraciones públicas, sin que tenga que motivar el por qué lo necesita. Y las administraciones, lógicamente, están la obligación de suministrar esa información a todos los ciudadanos, con los límites de temas de seguridad,
de la nación, seguridad de los datos, etcétera, que impone la propia ley. Y por último, obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos. Esto es particularmente interesante y obliga a los gobernantes a regirse bajo criterios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Hay una serie de criterios éticos que incluso establece una serie de sanciones, tanto económicas como de inhabilitaciones, incluso penales, para aquellos gobernantes que no cumplan con lo que establece la ley. Por otro lado, y en cuanto a la visión práctica, sí, salta un poco, se pone, no sé si él se ve. Se ha puesto de fondo rosa. En cuanto a plazos y contenidos, la ley es extremadamente compleja de llevar a efecto. En la siguiente transparencia, bueno, hay una relación, no es importante que se vea cuáles son, simplemente ver cuál es el número total de entidades públicas que la ley establece y sobre las que se debe aplicar esta legislación. En concreto hay 21.437 entidades públicas en España, desde ayuntamientos, agencias, organismos, etcétera, a los que se les aplica esta ley. Cada uno de esos organismos tiene que ejecutar, entre otros, un portal de transparencia, poner esa información, todo el tema de publicidad activa, acceso a la información y buen gobierno, y con herramientas que son complejas. En cuanto a plazos, pues mencionarles que es el próximo 11 de diciembre, después de 2 años de periodo de adaptación, cuando entre en vigor esta ley, por lo que a partir de esa fecha, nos quedan pocos días, entra en pleno vigor y las obligaciones de todas las administraciones deben regirse bajo esa ley. En el caso del Estado español, aquí hay una primera pantalla del portal de transparencia, ya está activo, ya tienen esos 3 conceptos que hablábamos de cómo se divide a nivel institucional, a nivel normativo y a nivel económico, toda la información de transparencia, la tienen disponible a nivel del Estado español, en este caso pues los ministerios, información sobre gobierno abierto, novedades en transparencia, etcétera. Y bueno, digamos que esta concluye un poco la visión a nivel nacional y global del tema de gobierno abierto y transparencia, y vamos a pasar a la visión que la Diputación ha aportado tanto en gobierno abierto como en transparencia. En primer lugar, presentarles el portal de transparencia de la Diputación. Está ahora mismo a través de la página málaga.es, lo tienen disponible. En uno de los iconos de arriba acceden directamente a la transparencia. Tienen de manera muy accesible toda esta información. Y se ha elegido un formato que corresponde al que, en este caso, Transparencia Internacional propone para establecer el índice de transparencia de las administraciones públicas. Hay un formato de 80 y tantos criterios en los que se mide si se tiene o no se tiene ese nivel de transparencia y se saca un índice de 0 a 100 que compara unas administraciones con otras. Eso tiene un efecto muy... digamos, quedar mal en ese índice es muy dañino para el gestor público y, bueno, pues nosotros esperamos que se esfuerce y motive a los gobernantes para que se avance en cuestiones de transparencia. Nosotros hemos elegido para mostrar esa información precisamente ese índice de transparencia y así se le muestra a todo el que quiera acceder. El portal el que les acabo de enseñar, que se refiere a la propia institución, a la propia Diputación de Málaga, tiene una extensión a nivel provincial. Es decir, hemos añadido todos los ayuntamientos de la provincia, están los 88 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, en los que tenemos competencia, y hay un portal que aúna, que suma todos esos portales de transparencia con un buscador global, de modo que cualquier ciudadano tiene acceso a cualquier información a efectos de transparencia en cualquiera de los municipios de la provincia de Málaga. Creemos que es un valor y digamos, nos singulariza a nivel nacional el poder disponer de esa información, no solo a nivel individual sino a nivel global. Añadimos a eso además un observatorio en el que semestralmente se establece un índice, no de toda la información, sino de algunos valores especialmente seleccionados, en los que se establece un nivel bajo, medio, alto de cada uno de esos municipios y se establece un ranking por colores, pues de algún modo también, como veíamos antes, que motive al gestor público para mejorar en transparencia, aunque sea a nivel comparativo con otros municipios de la propia provincia. Ya hemos comentado, lo ha comentado Sergio antes, lo vamos a ver en una presentación posterior. El ISAC provincial es un proyecto que se ha desarrollado como parte del proyecto Penguin
y sigue el mismo concepto que hemos comentado ahora mismo para el observatorio y para el portal de transparencia, en este caso referido a la administración electrónica. Tenemos 84 ayuntamientos con 930 trámites disponibles y permite una visión global a nivel de administración electrónica de toda la provincia de Málaga. Al final hablaremos de algunos resultados de la gestión de administración electrónica y bueno, no me extiendo más porque luego van a poder ver en detalle el portal del ISAID provincial. Otro de los elementos básicos que hemos desarrollado como parte de, y que probablemente conozcan ya, pero bueno, yo se lo enseño ya funcionando, es el portal de participación, que luego mi compañero Juan les va a presentar también en detalle. En este caso es un portal que permite a los ciudadanos hacer peticiones, geolocalizarlas, pedir a sus gobernantes que hagan algo, hacer un seguimiento de la situación de esas peticiones, y bueno, pues valorar positiva o negativamente el participar de manera activa en esas peticiones. Lo van a poder ver con más detalle posteriormente. Un portal especialmente valioso, en este caso se desarrolló como parte del proyecto Ágora, es el de Open Data. Se ha mencionado antes, lo he comentado antes, la importancia que tiene no solo la información sobre transparencia, que es una información de publicidad activa, sino todos los sectores que ahí pueden ver sobre ciencia, tecnología, comercio, cultura y ocio, demografía, sobre todos esos sectores, las administraciones públicas, en este caso la Diputación de Málaga, tiene información. Esa información que se pone a disposición de la ciudadanía directamente o a través de infomediarios, que son empresas que explotan esa información, con conceptos bueno, pues que conocerán como Big Data, la posibilidad de ese gran volumen de información explotarlo para generar riqueza, ya sea directamente los ciudadanos o a través de los infomediarios que los exploten. Forma parte también de conceptos con los que ya estamos trabajando, para los que estamos buscando también fondos europeos, que son el concepto de Smart City. Smart City como evolución de lo que ahora entendemos como ciudad más pasiva, se convierten en ciudades inteligentes a través de la sensorización, obtener una información del estado de la ciudad que nos permite, y a través de conceptos como Open Data, generar riqueza y valor para los ciudadanos. Pasaba antes a comentarles, lo ha dicho Sergio también, digamos, ya hemos hecho la revisión a nivel de gobierno abierto y de actuaciones, ver los resultados del proyecto Ágora, y me voy a centrar en dos actuaciones, probablemente que son las más innovadoras o las más significativas de ese proyecto en nuestra provincia. Por un lado, a nivel de infraestructura, con la red Ágora que conecta a todos los ayuntamientos de la provincia, y a nivel de tramitación electrónica, de administración electrónica en la provincia con el proyecto Gestiona. La red Ágora Conecta es una red que se planteó que fuese homogénea y sostenible. Homogénea en el sentido de que toda la provincia tuviese acceso, todos los ayuntamientos de la provincia tuviesen acceso a los servicios que, en este caso, la Diputación de Málaga les proporcionaba. No queríamos diferencias, la provincia de Málaga tiene un contexto, digamos, hay una cierta brecha geográfica entre los municipios costeros, que son más grandes, con más riqueza, generan más riqueza, y los municipios de interior, que tienen peores infraestructuras, peores carreteras y peores accesos a la banda ancha. En este caso, la red quisimos que fuese homogénea, se ha conseguido, ahora mismo hay una conexión de 20 megas simétricos con todos los ayuntamientos de la provincia, que es bueno, pues un planteamiento prácticamente de red local, de modo que cualquier agente administrativo en un ayuntamiento tiene conexión a los servicios que presta la Diputación como si estuviese dentro de la propia Diputación. Y quisimos, como lo decía antes, que fuese también sostenible. Si nosotros hicimos una inversión fuerte con fondos europeos para el despliegue de esa red, pero permitimos que operadores la explotasen, de modo que ellos mismos se nutriesen, se sirviesen de esa infraestructura para generar riqueza, de modo que aportasen esa riqueza para el sostenimiento de la propia red. Es decir, no todos los costes de mantenimiento repercuten en este caso la Diputación, sino que también hay otros operadores que a través de prestar servicios, en este caso a los ciudadanos, servicios por los que cobran, se valen de esa misma red y pagan, digamos, su parte de mantenimiento. Es una red más amplia que ha ampliado los servicios no solo a los ayuntamientos, sino también a los ciudadanos. El otro de los proyectos es el de tramitación electrónica. Hemos puesto a disposición de los ayuntamientos a principios de 2014. Durante 6 meses hubo un periodo de implantación. Ahora acabamos de cumplir un año completo
de tramitación electrónica en los ayuntamientos. De hecho, acabamos de sacar una serie de valores que yo creo que son muy significativos. Tenemos aproximadamente 500.000 documentos electrónicos que han generado los propios ayuntamientos, más de 200.000 trámites electrónicos completos, que pensamos que es una herramienta muy valiosa. Y hay un valor que nos es especialmente atractivo, que es el porcentaje de procedimientos electrónicos sobre el total. En algunos casos ha llegado al 100%, es decir, en el último año algunos ayuntamientos ya han hecho la totalidad de sus trámites administrativos con esta herramienta, de modo que todo ello está disponible. Por ejemplo, para gobierno abierto, para transparencia. Así que el concepto es como, bueno, el papel no es transparente, es muy difícil cuando alguien quiere poner información de transparencia a los ciudadanos. Si eso está en alguna carpeta de alguna mesa, es muy difícil que el ciudadano tenga acceso a ese papel, pero si forma parte de una tramitación electrónica y el documento es electrónico, está firmado y está disponible, es mucho más sencillo. Si supone un avance, y en este caso las tecnologías contribuyen a que la información de transparencia sea más enriquecedora. No sé cómo voy de tiempo, creo que ya nos hemos pasado, llevamos cierto retraso. Tengo una transparencia más sobre cómo se planteó, en este caso, el proyecto Ágora, cómo se financió. El origen es a través del Plan de Apoyo y Cooperación o la concertación municipal, como la llamamos nosotros, que es un catálogo de servicios que año tras año la Diputación de Málaga pone a disposición de los ayuntamientos con un valor importante. En este año creo que son 40 y tantos millones de euros los que se dispone para los ayuntamientos. Y ese dinero, a lo que se les asigna a cada municipio por población, se le ofrece además con un catálogo de servicios. De algún modo, en la lista de la compra, que ellos pueden elegir cuáles de los servicios que los centros gestores ponemos a su disposición nos quieren de algún modo comprar. Eso permite pues que cierto nivel de competitividad interna primero, es decir, con otros centros gestores nosotros tenemos que resultar atractivos para el ayuntamiento. Tenemos que resultar también atractivos y competitivos con respecto al mercado, que bueno, pues los ayuntamientos pueden elegir con ese dinero irse a comprarlo al Estado, que yo creo que esa competitividad es fructífera dentro de la propia administración. Y entre otras cosas nos permitió, bueno, pues dos de los proyectos más importantes que ya teníamos, que les ofrecíamos a los ayuntamientos, como era a nivel de infraestructura, la red provincial, y a nivel de servicios, la administración electrónica, esos formaron la base de lo que en su momento era el proyecto Ágora. Nosotros planteamos lo que ya teníamos consolidado con los ayuntamientos, que era a través del proyecto de concertación. Esa era nuestra aportación al proyecto y buscamos financiación para ampliar el alcance. De ese modo, el planteamiento a la dirección, a la presidencia de la Diputación no fue dame tanto dinero para desarrollar un proyecto europeo, sino que con este dinero, con estas acciones que ya estaban en marcha, para las que teníamos financiación, ese era nuestro 20 o nuestro 30% inicial y nos permitía, con el extra de fondos europeos, ampliar el alcance. Esas fueron precisamente las dos actuaciones que les acabo de contar. Lo que en su momento era la red provincial se convirtió en la red Ágora, y los servicios de administración electrónica nos permitió el proyecto Gestiona, que ahora está en vigor y en funcionamiento. Y por mi parte, nada más, darles las gracias por la asistencia y la atención. Estoy a su disposición en esos contactos y, bueno, pues a través de los compañeros de Recursos Europeos para cualquier consulta, cualquier información, y ahora, pues a lo largo del evento, en cualquier momento, si ahora mismo o en cualquier otro momento tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de respondérsela. Por mi parte, nada más, darles las gracias y, bueno, continuamos, ¿no?